Eso es bienvenido, ¿verdad? Bueno, entonces pedimos al Señor Jesucristo que unja a cada corazón y abra el entendimiento de todos nosotros para entender lo que Él puso en el corazón de nuestro hermano William. Pedimos también al Señor Jesucristo que ponga en el corazón de nuestro hermano William el mensaje que la iglesia necesita, de manera que el mensaje de hoy sea de bendición para nosotros y para toda la humanidad. Lo entregamos en las manos del Señor, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos y hermanas presentes en esta ocasión. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Mateo capítulo 24 verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El evangelio del reino de Dios será predicado. Algunas personas dirían: el evangelio ha estado siendo predicado desde el día de Pentecostés por los apóstoles y por todos los ministros que han predicado a Cristo. Así se ha estado predicando a Cristo para salvación a todos aquellos que lo recibirían como único y suficiente Salvador. Pero veamos aquí en la Escritura de San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, en el mismo capítulo 4, verso 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí, Cristo, predicando el evangelio del reino, está enseñando a todos los que lo estaban escuchando en diferentes ocasiones que el reino de Dios estaba cerca, y por lo tanto está anunciando, está proclamando el evangelio del reino, como Juan también estuvo predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué significa todo esto que está anunciando Juan el Bautista y luego Jesús? Está anunciando que el reino de Dios, que fue establecido en medio del pueblo hebreo, llamado el reino de David, porque fue el que recibió la adopción en ese reino y ese reino, y por esa causa la dinastía de David es la que tiene derecho al reino de Dios para ser un descendiente de David, el que tome el trono de David y reine sobre Israel y sobre todas las naciones. El rey David, cuando fue a otorgarle el trono a Salomón, su hijo, como su sucesor, dijo las siguientes palabras en Primera de Crónicas, capítulo 28, y vamos a leer para que tengamos el cuadro claro de lo que es el reino de Dios, del cual Cristo dijo que orando pidamos la venida de este reino, cuando dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. San Mateo capítulo 6, verso 10. Ahora vemos en Primera de Crónicas, en capítulo 28, verso 5, dice el rey David: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono del reino de Dios en la tierra es el trono de David, y el reino de Dios en la tierra es el reino de David. Y el rey David colocó como su sucesor a su hijo Salomón como rey sobre Israel. En el capítulo 29 de ese mismo pasaje, o sea, ese mismo libro de Primera de Crónicas, versos 22 en adelante, dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y en de Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora aquí le dan la investidura por segunda vez a Salomón, el hijo de David, como sucesor de David, y se sienta en el trono de Dios terrenal, que es el trono de David. El trono de Dios, el lugar
de su padre David. El trono del reino de Dios en la tierra es el trono de David, y el reino de Dios en la tierra es el reino de David, porque David fue adoptado y el reino fue dado al rey David, el trono de Dios, y por consiguiente Dios le ha hecho casa a David, o sea, le ha dado a David el derecho al trono y el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la dinastía de David es la heredera al trono y reino de Dios en la tierra. Y Jerusalén es la capital de ese reino. Por eso Jerusalén es la ciudad eterna de Dios en la tierra. Jesús, hablando de Jerusalén, dijo que no jurarán por Jerusalén, porque es el trono de Dios, o sea, la ciudad trono de Dios. Jerusalén es la ciudad más importante del planeta Tierra y la única que tiene por decreto divino el derecho a ser la capital del reino del Mesías en la tierra. El reino que será no solamente en Israel, sino en el mundo entero. Desde ese trono el Mesías, el príncipe, gobernará sobre Israel y sobre toda la humanidad. Por lo tanto, Jerusalén no solamente es la capital de Israel, sino la capital del mundo para el reino del Mesías que será establecido en la tierra. Y eso será la venida del reino de Dios a la tierra. Será la restauración del reino de David. Por esa causa, cuando predicaba Juan el Bautista y Jesús, hablaban acerca del reino de Dios, de ese reino de David, y decían ellos que estaba cerca el reino de Dios. Y también Jesús dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Por eso allí estaba el rey. ¿Y dónde está el rey? Ahí está el reino de Dios. Y ahora la promesa es que será predicado el evangelio del reino, o sea, donde terminó Jesús de predicar el evangelio del reino y se detuvo ahí, porque luego el día de Pentecostés, de ahí adelante, también los discípulos predicaban el evangelio del reino hasta el día de Pentecostés. Luego del día de Pentecostés en adelante estuvieron predicando el evangelio de la gracia para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Pero para este tiempo final habrá un entrelace entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. O sea que se estará predicando el evangelio de la gracia para salvación a individuos, para que entren en el reino de Dios y vengan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y también se estará predicando el evangelio del reino, dando a conocer que está muy cerca la restauración del reino de David y trono de David, lo cual es lo que le interesa al pueblo hebreo. Por esa causa, cuando Cristo, ya resucitado y habiendo estado con sus discípulos por 40 días apareciéndole en diferentes ocasiones, ya al final, cuando tenía que marcharse al cielo,
para su labor de sumo sacerdote e interceder por cada persona que lo recibiría como Salvador, sus discípulos le hacen una pregunta muy importante: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Cristo les dice a ellos: no toca a vosotros conocer, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pues no era el tiempo aquel para la restauración del reino de David. Había comenzado el tiempo ya para la predicación del Evangelio de la gracia, para que todo ser humano obtuviera el conocimiento de que hay un sacrificio expiatorio en favor de todo ser humano, para que así pueda obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y ser reconciliado con Dios, y por consiguiente ser colocado en el reino de Dios, que está en la esfera espiritual todavía. Ahora, los discípulos de Jesucristo no pensaban y no sabían, no conocían esa parte espiritual del reino de Dios o reino de los cielos. Pero ellos sabían que algún día el reino de Dios, que es el reino de David, y el trono de Dios terrenal, que es el trono de David, sería restaurado al pueblo hebreo. Y por eso ellos estaban muy interesados en escuchar acerca de la restauración de ese reino. En una ocasión, luego de la multiplicación de los panes y los peces, un grupo quería tomar a Jesús para proclamarlo rey, coronándolo como el rey Mesías que estaba prometido. Pero por cuanto no era el tiempo todavía, él se escapó de entre ellos y se fue al monte a orar. Cada cosa en el programa divino tiene su tiempo. Y ahora, para el tiempo en que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra, lo cual será la restauración del reino de David, para eso se estará predicando nuevamente el reino de Dios. O sea, el evangelio del reino de Dios se estará predicando, y será predicado este evangelio del reino a toda criatura por testimonio a todos los gentiles o a todas las gentes. Ese fue el pasaje que leímos, y con ese vamos a finalizar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin del reino de los gentiles, que está en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, como lo vio el profeta Daniel en el capítulo 2 de su libro, y llegar al fin de ese reino de los gentiles, porque el reino de Dios estará siendo predicado para ser establecido en la tierra. Ese es el mensaje que nuevamente se estará predicando, el cual comenzó a predicarlo Juan el Bautista y luego Jesús, y también los apóstoles antes del día de Pentecostés. Y para este tiempo final, nuevamente se estará predicando. Todo eso bajo el ministerio de los 12 libros de Apocalipsis capítulo 11 y del ángel
que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, para ya ver juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Todo ese programa divino se estará desarrollando bajo la predicación del Evangelio del Reino en este tiempo final. Y por cuanto tendremos nuestro corazón abierto y nuestra mente también abierta a todo ese programa que está prometido, estaremos escuchando y entendiendo esa predicación del Evangelio de Cristo, en donde se está dando a conocer que estamos en el tiempo en que el reino de Dios será establecido en la tierra, será restaurado, y eso será la venida del reino de Dios, que primero tiene que ser anunciado por testimonio a todas las naciones, así como por testimonio a todas las naciones se ha estado predicando el Evangelio de la gracia para salvación a todo aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bajo la predicación del Evangelio del Reino, muchas naciones gentiles entrarán para venir a formar parte de ese reino de Dios que será restaurado en la tierra. Y esas serán las naciones que se unirán al reino que Dios restaurará a Israel, el reino de David. Por eso entrarán como naciones muchos pueblos de la tierra, y esperamos que las naciones latinoamericanas tengan el privilegio de entrar a ese reino de Dios, a ese reino del Mesías, ese reino de David, que será restaurado en este planeta Tierra y que tendrá su capital en la tierra de Israel. Será la ciudad de Jerusalén. Allí estará el trono del Mesías y por consiguiente el trono de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra, restaurado para Israel y para todas las naciones. Bajo ese reinado habrá paz para Jerusalén, para todo Israel y para todas las naciones que vendrán a formar parte de ese reino que será mundial, en donde esperamos que nuestras naciones latinoamericanas tengan su lugar. Si fueron las naciones latinoamericanas con su voto decisivas para la partición de la tierra de Palestina, para que le fuera entregada una parte de esa tierra al pueblo hebreo, para que allí se estableciera como un pueblo libre y soberano. Recuerden, fue una tercera parte de los votos a favor, o un poquito más, que fueron de pueblos, de naciones latinoamericanas, lo cual Israel aprecia en gran manera. Sin el voto de los latinoamericanos, de los países latinoamericanos en favor de Israel, Israel actualmente no sería una nación libre y soberana. Dios tiene en cuenta lo que los latinoamericanos
y caribeños hicieron en favor de Israel para que le fuera otorgada la parte correspondiente para el establecimiento de Israel como nación libre y soberana. Eso fue en el 1947 y luego en el 48 ya fue declarado Israel una nación libre y soberana. Creo que esa es una acción muy favorable en favor de los latinoamericanos para pedir a Dios que le permita a las naciones latinoamericanas entrar a formar parte del reino del Mesías que será establecido en este planeta Tierra. Es un privilegio y un orgullo sano y humilde el ser latinoamericanos. Así como las naciones latinoamericanas tuvieron una parte importante para la partición de Palestina, para que le otorgaran a Israel un territorio, una parte para el establecimiento del Estado de Israel. También creo firmemente que tendrá una parte muy importante para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, encabezado por Israel y respaldado por las naciones latinoamericanas, las cuales espero que vengan a formar parte del reino del Mesías. Ahora cambiando un poco la visión del reino del Mesías, de la cual hemos estado hablando en la parte física que será establecida en la tierra, en el reino de Dios, el reino de Cristo, ha estado en la esfera espiritual y han estado entrando millones de seres humanos para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Esas personas vendrán a formar parte de ese reino físico cuando sea establecido en este planeta Tierra también. Yo recibí a Cristo como mi Salvador al escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, y Él me recibió a mí en su reino que está en la esfera espiritual. Y cuando esté en la esfera física, ahí estaré con Él también. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, no ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pero en estos momentos tiene la oportunidad de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para que Cristo la reciba en su reino y así le asegura su futuro eterno en su reino eterno. Para lo cual puede pasar acá al frente y yo estaré orando por usted, para que Cristo la reciba en su reino. Vamos a dar unos minutos mientras pasan al frente los que todavía no habían recibido a Cristo, para recibirlo como único y suficiente Salvador. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando
porque tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y tú no lo sabías, pero ahora lo sabes porque Él te está llamando por medio de su evangelio. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede acercarse a Dios excepto a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, porque lo ha recibido como Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene a Jesucristo porque no lo ha recibido como Salvador, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar y no sabe cuándo será. Y si no ha asegurado su futuro eterno con Cristo en la vida eterna, no hay esperanza de vida eterna para tal persona. El propósito de nuestra existencia en la tierra es que obedezcamos la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador, para ser rociados con la sangre de Jesucristo y limpiados de todo pecado. La meta es obtener el nuevo nacimiento para así entrar al reino de Dios, para nacer en el reino de Cristo. De cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, dijo Jesucristo nuestro Salvador a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Todavía vienen más personas de camino, por lo tanto estamos esperando que lleguen, las cuales también desean entrar al reino de Dios con ustedes para tener asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pues ese es el único reino que permanecerá por toda la eternidad. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si falta alguna persona por venir, puede venir. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo. Y los que están en otras naciones y están a través del satélite Amazonas escuchando, pueden venir a los pies de Cristo también. Y los que están también a través de internet. Todavía si falta alguna persona por venir, puede venir. Pues Cristo lo está llamando, le ha hablado directamente a su alma, a su corazón. Y Él dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues es el llamado de Cristo, el buen pastor. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo le da a aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en la ciudad de San José, Costa Rica, en todas las ciudades de Costa Rica, en todas las comunidades de Costa Rica
y nos está llamando en este tiempo final. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. También los que están en otras naciones. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida y en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero entrar a tu reino, quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora, Cristo les ha recibido en nuestro reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo recibieron como único y suficiente Salvador. Pues Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: lo escuché, su Evangelio, y creí. Y ahora, por cuanto Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La pregunta de ustedes es: ¿cuándo me pueden bautizar? Quiero ser bautizado lo más pronto posible. Quiero obedecer, quiero cumplir el mandato de Cristo lo más pronto posible. El bautismo en agua es simbólico, tipológico, pero es un mandamiento del Señor que fue obedecido por los apóstoles y por todos los que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y por todos los ministros que han predicado el Evangelio. En el bautismo, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura
y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro lo sube en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno, para vivir con Él por toda la eternidad. El agua no le quita a usted los pecados, es la sangre de Jesucristo. Aunque el bautismo en agua es simbólico, tipológico, es un mandamiento del Señor que tiene que ser obedecido por todos los que lo reciben como único y suficiente Salvador, y debe ser administrado por un ministro o un diácono en la iglesia del Señor Jesucristo, o un ayudante a pastor o un copastor. Por lo tanto, la pregunta del corazón de ustedes, ¿cuándo me pueden bautizar?, será contestada. Pueden ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. En estos momentos, si hay agua, hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales, hay ministros que les bautizarán, hay ministros también, hay personas que les ayudarán para llegar a los vestidores de ropa, también hay personas que les ayudarán. Por lo tanto, hay ropas bautismales, hay ministros que les bautizarán y personas que les ayudarán. Bien, pueden ser bautizados y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del Evangelio del reino que sería predicado nuevamente sobre la tierra. Pasen todos muy buenas noches y dejo con ustedes al reverendo William Sibaja para que les indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y así también para ustedes que están a través del satélite Amazonas o de Internet, y para todos los que escucharán esta conferencia en alguna otra ocasión. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con ustedes el reverendo William Sibaja. Las personas que están encargadas de la ropa y las personas que están dispuestas a llevar a las personas al bautisterio están al lado derecho, a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Así es que todos ustedes que han tomado esta decisión tienen la oportunidad de pasar inmediatamente al área de bautisterio, donde ministros y colaboradores directos están dispuestos a efectuar este bautismo. Así es que Dios les bendiga grandemente. Pueden ir pasando de una vez y aprovechar el tiempo. Es una oportunidad que ha sido dada en esta noche
gracias a la predicación del Evangelio del Reino. Y estos hermanos que están caminando hacia las aguas bautismales y que van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche, son producto de la predicación del Evangelio del Reino. Y queremos darle una bienvenida a estos nuevos hermanos que son parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ir concluyendo con unos signos